Bien, ya está grabando. Fuensanta Garrido Domene es doctora en Filología Clásica, Filología Griega, y es profesora de la Universidad de Córdoba en el área de Filología Latina. Su línea de investigación está centrada en el estudio de la música en Grecia, Roma y Etruria, temática principal de sus publicaciones. Entre ellas se cuentan traducciones al español de tratados musicales griegos como los de Nicómaco de Gerasa, Euclides, Gaudencio el filósofo y Alipio, así como la transmisión de la música de la antigüedad en tratados de teoría musical a lo largo de la historia, especialmente en el mundo jesuítico del siglo XVIII. Ha formado y forma parte de grupos y proyectos de investigación destinados a la edición crítica y traducción con notas de textos latinos de época tardía y humanística. Actualmente acaba de terminar la edición crítica y la traducción con notas del libro sobre música de Marciano Capella, que además todos estamos deseando ya poder tener en las manos para disfrutar. Cuando quieras, Fonsanta. Bueno, pues muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Quisiera comenzar agradeciendo la cariñosísima invitación por parte de Luis y dándole enhorabuena porque de momento lo que llevamos de seminario pues pinta muy bien y seguro que auguro futuros seminarios mejores todavía. La Muchas presentación que yo gracias. les traigo, la presentación que yo les traigo lleva por título Los poderes mágicos de la música en Marciano Capella, que es el último trabajo en el que me he centrado y es un trabajo, bueno, una presentación un poquito más divulgativa, un poquito más de estar por casa. No voy a entrar en conceptos técnicos, salvo contadas excepciones, pero es una presentación más mano a mano. Y para ello, pues voy a intentar seguir, en la medida de lo posible, el índice que están ustedes viendo en pantalla. Comenzaré con una introducción un poquito crítica, si me lo permiten, para luego hacer una aproximación al propio autor, a Marciano Capella, y a la obra Las nupcias de Filología y Mercurio, y poquito a poco vamos a ir pues cerrando el embudo, centrándonos en el Liber Nonus de música y finalmente dentro de ese Liber Nonus, pues qué pasajes son los que tratan precisamente de los poderes de la música. Desde hace varias décadas hay una obcecación, motivada quizá por esos versos horacianos que tienen ustedes en pantalla, según la cual el romano fue un pueblo incapaz de disfrutar y de entender cualquier expresión musical porque para muchos la música romana como tal nunca existió, sino que la acogió de otras culturas. Afortunadamente, a día de hoy, esta condena a los méritos propios de los romanos en materia musical, pues poquito a poco se va disipando. De hecho, los últimos estudios han sacado a la luz no solo la existencia de una música romana autóctona, sino también un declarado gusto por toda manifestación musical propia o incluso importada de otras culturas como la griega, la etrusca, la egipcia o incluso la oriental. Evidentemente, negar la influencia de estos pueblos en la configuración y en el desarrollo de la música romana sería absurdo, porque ahí están las evidencias. Y también sería absurdo vituperar y vilipendiar todo lo relacionado con este complejo aspecto de la cultura romana. Para empezar, su concepción de la música pasó de ser una noción en la que se combinaban danza, ritmo y palabra a una idea más cercana a la que hoy día, a la actual de la música, a la que hoy día tenemos de la música. Como en Grecia, la música también ocupó un lugar destacado en los planes de estudio del Kimis y quizás por eso también se puede hablar de tratados de teoría musical escritos en lengua latina, como mostraré un poquito más adelante. E incluso también se puede hablar de su institucionalización como disciplina científica, un hecho que tendrá su culmen en la inserción de la música en las artes del quadrivium al final de la antigüedad. Junto a estas inquietudes tampoco nos podemos olvidar de estas manifestaciones musicales que se hacían sonar de manera más tradicional, de manera más cotidiana, de manera más mundana, podríamos decir. Todas estas manifestaciones que se llevaban a cabo, pues, como tienen en pantalla, con ocasión de Carmina Popularia, de Carmina Triunfalia, Convivalia, etcétera, etcétera. A muchas de estas ocasiones los romanos otorgaron una espectacularidad no vista antes por ningún pueblo. Si a día de hoy decimos que el espectáculo es americano, en la antigüedad el espectáculo es romano. Esto era esas pompas triunfales que vemos y que muy probablemente fueran así, como nos revela la columna trajana, pero que vemos en las películas de romanos, pues no sería una exageración. El espectáculo en la antigüedad era romano. Ese fue precisamente el toque o la marca de identidad de este pueblo.
Contamos además con no pocas referencias musicales de diverso carácter en la literatura latina desde el siglo II a.C. hasta bien entrado el periodo imperial. Unos escritos que comparten una visión de la música como ciencia griega, es decir, una ciencia compleja y difícil, y por tanto solo apta para especialistas. El foco de esta conferencia será un documento de la latinidad tardía en el que, como en otros escritos coetáneos, se concibe la música como parte de un conjunto enciclopédico mucho más vasto. En sus páginas se ofrece una preciosísima síntesis de las teorías musicales antiguas que incluyen, a su vez, las principales técnicas elementales y las especulaciones matemáticas de mayor influencia. Nos aproximamos ya al De Nuptiis y nos aproximamos ya a este Marciano Capella. El trabajo que les traigo es tremendamente interesante, tanto por el autor de las nupcias como por el propio texto. Pero, ¿quién fue Marciano Capella? ¿Y por qué su obra llegó a ser tan importante durante toda la Edad Media? Bien, pues como tienen en pantalla, Marciano Minello o Mineo Félix Capella fue un autor presumiblemente oriundo de Cartago y cuya vida se sitúa entre la segunda mitad del siglo IV y mediados del siglo V. Sin duda es conocido por su obra, hasta la fecha la única que se le conoce, titulada De Nuptiis Philologiae et Mercurii, escrita seguramente entre los años 410 y 429, como tienen en pantalla. Tenida como obra capital en la formación del individuo medieval, estas nupcias de filología y Mercurio recogen el saber de las antiguas artes liberales, una expresión que aparece por primera vez en los Disciplinarium Libri Novem de Varrón y que más tarde configurarán el Trivium y el Quadrivium medievales. Hoy muy pocos saben de las nupcias de Marciano Capella y para casi todos, lamentablemente, Marciano Capella es, como dice mi compañero y colega Fernando Navarro de la Universidad de Huelva, pues es eso, un simple marciano. Sin embargo, pocas obras han sido tan fundamentales en la salvaguarda y transmisión de los saberes antiguos y en especial del sistema educativo de las artes liberales como esta precisamente. Esta que también, como tienen en pantalla, fue conocida como el Larousse del medievo. Es realmente uno de los pilares sobre los que descansa la forja de la identidad cultural europea y, en definitiva, de la civilización occidental. La importancia de esta obra, por tanto, radica en la interconexión que ejerce entre la cultura pagana de la antigüedad tardía y la del incipiente occidente cristiano, en la que tuvo una gran influencia y una vasta fortuna en el medievo. Este escrito narra en 9 libros cómo un Mercurio que busca esposa, tras rechazar a Sofía, a Mántica y a Psique, conoce, gracias a Apolo, a Filología, una joven mortal recién aceptada entre los dioses con el permiso de Júpiter y de Juno y también por recomendación de Atenea. Tras beber la ambrosía y después de revisar los regalos de boda, Apolo acompaña al séquito de 7 doncellas que son precisamente la dote que Mercurio ofrece a su esposa y que también son precisamente las artes liberales, es decir, gramática, dialéctica y retórica, que formarían las artes del trivium, y geometría, aritmética, astronomía y música, que formarían las artes del quadrivium. Inmortalizada y con su comitiva, la novia asciende con Juno Prónuba al palacio de Júpiter a través de las 7 esferas celestes para, ya en la Vía Láctea, concluir los esponsales sacros. Este sería, por así decir, el argumento, el resumen de los 2 primeros libros. Es aquí cuando Capella presenta y trata cada arte. ¿Por qué? Porque cada una de estas doncellas tiene que explicar su saber delante de la asamblea divina. Este sería el argumento de los restantes libros, de los 9 que componen el total de la obra. Hay 4 características, siempre digo 3, aquí no sé por qué me falla un poco la memoria. Hay 4 características que resaltan en esta obra. El carácter enciclopédico, su mirada enciclopédica es Enquiclios Paideia, la técnica literaria, que está compuesta por una prosimetría menipea renovada, donde se mezcla lo serio y lo cómico y donde hay ciertos motivos, como por ejemplo la asamblea de los dioses, las riñas entre filósofos o incluso los viajes celestes. Hay también una parodia de religiones mistéricas dentro de esa técnica literaria. Evidentemente, toda la obra está cargada de palio alegórico y, por supuesto, ese lenguaje, ese léxico, que es enigmático, es retórico, es un estilo, un lenguaje con periodos largos, enrevesados y complejos, un léxico petulante, inusitado, anómalo, arcano, aparentemente erudito, pero con arcaísmos, helenismos, muchísimos neologismos y un gusto por los polisílabos, quizá pues resultado de ese gusto por los neologismos también. Para la composición del libro 9, Marciano Capella se sirve la mayoría de las veces del texto de Arístides Quintiliano desde una perspectiva muy ecléctica.
De vez en cuando acoge elementos aristoxénicos y las menos de las veces, o podríamos decir que casi esporádicamente, también coge aspectos de ciertos autores, pero solo en momentos muy, muy puntuales. Centrémonos ya en el libro 9 de estas nupcias. Con un total de 112 epígrafes en las ediciones modernas, el libro 9 se articula en las secciones que ven en pantalla. Este libro adopta más o menos una estructura general que también comparte con otros libros de las restantes artes. Es precisamente esta distribución cuádruple que tienen en pantalla, en la que al principio se muestra, entra la Mercurialis Ministra, hay un retrato y una éfrasis de un objeto característico, sigue luego el discurso científico y finalmente la conclusión alegórica. Ahora bien, en el caso del libro 9, tenemos una serie de rasgos destacados por encima del resto de los libros. Por un lado, este libro es la conclusión alegórica de la fábula iniciada en los dos primeros libros. Al mismo tiempo, es una perfecta muestra de la estética menipea, de la estética literaria como sátira menipea, porque mezcla precisamente el verso y la prosa, ese prosímetrum que vemos de manera mucho más destacada en este libro que en los otros. Otro rasgo es el hecho de que en todo el libro 9 el personaje alegórico que expone su ciencia es designado siempre como armonía y no como música. Esto está en contradicción con lo que anteriormente se había enunciado al final del libro 3, donde se aludía a la ira de música si gramática hubiese osado abordar en su discurso la rítmica y la métrica, que son, junto con la armónica, las partes canónicas, como sabemos, de la teoría musical. Tanto más llamativa resulta esta contradicción por cuanto en su discurso Armonía no solamente aborda la teoría armónica propiamente dicha, sino también la rítmica. Por eso tienen ahí al final de la diapositiva que Mark Maybon, en su edición de 1652, corrigió el título del libro 9, de Armonía, que figuraba en los códices que él colacionó, el Leidensis 36 y el Leidensis 88, y lo enmendó en de Música. Ahora bien, a pesar de que gran parte de las ediciones modernas han perpetuado la corrección de Maybon, este libro también aborda cuestiones que van más allá del ámbito técnico y filosófico, como son precisamente las relacionadas con los poderes y con los efectos de la música en seres animados y en seres inanimados. Por tal motivo, creo que es de justicia titular este libro 9 de las nupcias como de música mejor que de armonía. Lo digo por si ustedes han intentado, como dicen aquí en Andalucía, bichear por internet, lo habrán visto quizá con estos dos títulos de armonía o de música. Los 7 epígrafes dedicados a la naturaleza y a los efectos de la música sobre los hombres, los animales y los seres inanimados es lo que nos interesa en esta exposición. Ahora bien, estas 7 secciones son encabezadas por otras 2 dedicadas a la naturaleza de la armonía y a su papel en el cosmos, algo que reconoce la propia doncella, que le ha reportado una serie de problemas y una serie de inconvenientes de los que se lamenta en más de una ocasión a lo largo de todo el libro. Tras estos 2 epígrafes, que por cierto, Luis, si continúas, me apunto para comentar estos 2 epígrafes para el próximo año. Bueno, pues tras estos 2 epígrafes en los que se revisa la armonía mundi, Capella introduce los efectos y poderes mágicos y místicos de la música. ¿Y cómo se pueden catalogar esos efectos? ¿Cuáles son esos efectos? Bueno, pues yo les hago esta propuesta. Es una de tantas, tan válida como cualquier otra. Pueden ver, les propongo una clasificación en 2 bloques, uno dedicado a la relación entre la música y el hombre y otro dedicado a la relación entre la música y la naturaleza. Como pueden ver, de estos efectos y beneficios reivindicados por armonía y dados por ella a esa ingrata humanidad, como dicen los textos, el primero de ellos es el que tiene que ver o el que muestra la relación entre la música y el ethos. Lo tienen aquí. Aunque tradicionalmente se ha pensado que la fuente de Capella en este contexto es el libro segundo de Arístides Quintiliano, consagrado todo él al ethos musical, parece ser que esa no es su fuente. No hay, entre ambos textos, entre el griego y el latino, no existe con precisión correspondencia para poder afirmar esto, ¿no? Esta relación entre música y ethos, que ya sabemos que está ya presente en Homero y que tiene ciertas raíces pitagóricas, fue formulada como tal en el siglo V a.C. por Damón de Oa, y a partir del cual autores como Platón, como Aristóteles o incluso como Arístides Quintiliano, por citar a algunos o si acaso a los más conocidos, consideraron este y otros aspectos del valor ético y educativo de la música.
Esta idea indica en la práctica musical las cualidades y efectos morales que encuentra todo aquel que escucha una determinada melodía. Capella siempre da en cada una de estas relaciones, en cada uno de estos poderes, una serie de ejemplos. Pues bien, aquí el ejemplo de esta relación entre música y eso es precisamente de Teofrasto y de los pitagóricos. Los pitagóricos, nos dice Capella, aplacaban la fiereza del alma con tibias y cuerdas, como pueden leer en el texto 1 del ejemplario, que por cierto lo colgué ayer en la carpeta. No lo he dicho al comienzo, pero bueno, tienen ustedes ahí los textos con la traducción en español. Porfirio también nos cuenta que para Teofrasto la música tiene un efecto sobre las tres emociones del alma, es decir, la tristeza, el deleite y el entusiasmo, provocando una liberación que mitiga tales emociones e impidiendo que éstas tengan efectos negativos. Los pitagóricos, nos dice Capella, aplicaban los sonidos de las tibias y de las cuerdas, fides. Y me interesa este término porque precisamente este término indica en Capella cualquier tipo de instrumento de cuerda, sin especificación alguna. Si es completo, sin plectro, más grande, más pequeño. Número de cuerdas ni nada, simplemente un instrumento de cuerda en oposición a los instrumentos de viento que luego veremos con qué término los identifica Capella. Se ha querido ver en esta atribución marciana del poder sanador de la música de instrumentos de cuerda y de viento, en este caso de la tibia, la contaminación con otro episodio narrado por Jámblico, pero protagonizado por Damón en el epígrafe 926 y al que volveré un poquito más adelante. En cuanto a la disposición de los miembros del cuerpo según una relación numérica, es algo a lo que Capella ya se refirió en el libro dedicado a la aritmética, donde habla de la importancia del número 7 para la vista en particular y para el cuerpo humano en general. Recuerden ustedes que esta cifra es una cifra mágica y que fue tenida muy en cuenta tanto por musicólogos como por filósofos antiguos. Esta naturaleza de armonía presentada como la estructura matemática que da forma a la materia forma parte, valga la redundancia, como dice Capella, del pensamiento musical de Pitágoras y de Aristóxeno, que son los representantes respectivamente de las dos grandes escuelas o corrientes de pensamiento musical de la antigüedad. En el segundo texto del ejemplario pueden leer cómo la música es presentada como un don para la humanidad, un pasatiempo, un entretenimiento. Creo que el término que les aparece es oblectatio. Es ese pasatiempo, ese entretenimiento con el que la humanidad se puede entretener. Y para eso, Armonía concede la creación de instrumentos musicales y que vincula a determinadas divinidades y también menciona ciertos pueblos que destacaron en un aspecto concreto o en más de un aspecto concreto del arte musical. Esos pueblos, como tienen en pantalla, son los mariandinos, un pueblo de Bitinia, célebres por la eulodia trenética, y también los aonios, habitantes de la Aonia, que es el reino de Aón, personaje epónimo de esta región y que no es sino el sobrenombre mitológico de Beocia, o según Ateneo, de la Cedemonia. Ateneo además nos dice, Máximo de Tiro además nos dice que los tebanos eran reputados por su práctica del lauro. De los instrumentos, cálamus indica ahora cualquier instrumento de viento en oposición a los de cuerda. Recuerdan ustedes que hace un ratito hemos visto fides, pues ahora es cálamus, cualquier instrumento de viento en oposición a los de cuerda. Ahora bien, en la enumeración de los músicos artistas o ejecutantes, como lo quieran llamar, al final del epígrafe, la crítica ha discutido mucho la forma cordacistas, con H, frente al cordacista, sin H. Aunque la diferencia entre ambos términos, la diferencia gráfica es mínima, una H nos puede cambiar muchísimo a la hora de identificar estos términos. Bien, desde el punto de vista semántico, la primera sería una neoformación de Capella sobre la forma jorde, tripa o tendón, de donde pasa a designar la cuerda del instrumento de cuerda, el cordófono, mientras que el equivalente griego de cordacista sería jordaquiste, como tienen ustedes ahí en pantalla. He intentado ponerlo lo más ajustado posible, la forma latina debajo de la forma griega. Pero bueno, como soy un poquillo patosa con el tema de la informática, me lo disculpan si sale un poquito movido. Esta forma, jordaquistes, no está atestiguada en los documentos conservados. Eso no quiere decir que no exista, ¿eh? Ya les digo, de hecho es, entre comillas, podría interpretarse como una neoformación. El segundo término sería la forma latina de cordaquistes, es decir, el danzante de la cordax, un tipo de danza cómica empleada a veces en la comedia antigua por ser considerada
una danza humorística, vulgar y en ocasiones incluso indecente. Esta diferencia en la lectura del término ha motivado diferentes traducciones, como se pueden imaginar. Sin embargo, creo que lo más sencillo es mantener la forma, el hapax que hace el propio Capella, es decir, cordafista con H, e interpretarla como aquel que tañe un instrumento de cuerda con plectro, por oposición al otro término que también tienen ustedes en el texto, que es psaltas, un texto relacionado con el verbo psallo, que indica propiamente tocar un instrumento de cuerda con los dedos sin plectro. Por tanto, tendríamos la diferencia de los músicos que tocan instrumentos con o sin plectro. De hecho, el empleo no del plectro en la ejecución de una melodía con un cordófono marcaba una diferencia tal que dentro de los cordófonos este elemento, el plectro, servía como criterio de clasificación, al igual que luego también lo fue el número de cuerdas. En el texto 3 se recoge el exempla del empleo de la música en ocasiones públicas y privadas. Ese exempla es la celebración de la nenia y también la costumbre de dictar y de difundir leyes y decretos valiéndose de la lira. Con la mención de la nenia, Capella parece mantener una conexión, para que no se olvide en todo momento, con el origen cósmico de la música, tal y como comentario del sueño de Escipión. Nos dice Macrobio que la nenia era un canto fúnebre con el que se debía acompañar a los difuntos hasta la sepultura, para que sus almas volvieran ad originem dulcedinis musicae ides ad caelum. Estos cantos, además, eran acompañados por un tipo particular de sonadores de tibia, que son los sitiquines, según nos cuenta Aulo Gelio. Estos sonadores recurren a un aerófono diferente a la tibia y a la tuba, y se llamaban así por tocar en presencia de los que habían sido apartados, de los que habían sido sitos en latín, o sea, o los que han muerto o los que han sido enterrados. Como ejemplo de música en tiempos de guerra, pueden leer en el texto 4 el caso de los cretenses, los lacedemonios y las amazonas, cada uno acompañado al combate con un tipo de instrumento que marcaba la marcha militar y que transmitía valor y coraje. Diversas referencias recogen esta noticia de los lacedemonios y en general del papel de la música en la guerra y en la milicia, referencias que añaden o excluyen ciertos instrumentos. Por ejemplo, Sexto Empírico añade a los auloi o a las tibias, como menciona Capella, la lira, y Pausanias excluye las salpins, que sería la tuba latina, y habla de aulos, de liras y de cítaras. De la caballería del ejército de los sibaritas y de su relación con la música también hablan Plinio y Ateneo, lo que podría justificar el término sonipedes, como tienen en el texto, que son unas campanillas, unos tintinábulas de diversa forma que adornaban las patas de los caballos o al hacer una marcha, pues hacían todavía más estruendoso esa marcha. Autores como Virgilio, Estacio, Sidonio Apolinar o Boecio hablan sobre el uso de estos instrumentos también en juegos y en pruebas deportivas. Sin duda alguna, uno de los aspectos o de los poderes mágicos y místicos más destacados de esta selección es el que procura la sanación del cuerpo y las emociones del alma. Es lo que tienen en el texto número 5. Entre las dolencias del alma, Capella refiere cómo la música puede sanar a los enloquecidos, a una plebe irada contra el orden establecido e incluso calmar a los borrachos. Para ello recurre a exempla para dar validez a lo que está contando, atribuyendo a Teofrasto la curación de las afecciones del alma a través de la tuba y a Damón de Oa una anécdota que la tradición había atribuido a Pitágoras. Es esa anécdota en la que para calmar a unos jóvenes ebrios pues da órdenes de ejecutar un espondeo con la tibia. Esto es lo que nos dice Capella. Aunque esta anécdota podría considerarse como errónea, en el caso del autor latino, en realidad puede servir de testimonio de la utilización de una fuente muy antigua. La mayoría de las fuentes antiguas, como digo, atribuyen este episodio a Pitágoras. Y aunque se pudiese pensar en un error de Capella, hay que tener en cuenta una segunda noticia. Se sabe de una atribución similar en Galeno, es decir, Galeno también atribuye este episodio a Damón, por lo que se puede concluir que, de haber error, no sería atribuible a Marciano Capella. Ahora bien, dado que, según Jámblico, Pitágoras detestaba el aulo y dado que Damón, músico por excelencia del siglo de Pericles, pronunció ante el Areópago un discurso que abordaba el papel de la música para tratar los desórdenes de la juventud, cabe considerar la hipótesis de que la anécdota en su origen estaría ligada a Damón
y luego, por confusión, se habría atribuido a Pitágoras. De ser así, Galeno y Capella serían entonces los dos únicos autores que transmiten la versión original de la anécdota, lo que testimonia y confirma el conocimiento de una fuente muy antigua y hasta hoy desconocida. ¿Podría ser Varrón quien sí pudo conocer ambas versiones? Pues no sería descabellado pensarlo, sobre todo teniendo en cuenta que lo que se ha expuesto en estos epígrafes es, como indica Lucho Cristante, materia tópica. Es decir, materia tópica que aparece en otros autores, como por ejemplo Vitruvio, Censorino, Macrobio, Favonio Eulogio, Boecio, Casiodoro e incluso Isidoro de Sevilla. De hecho, según Hermann Deiters, estos autores también derivaron de Varrón esos exempla o sus exempla, cada uno de ellos, sobre el poder universal de la música. Junto al nombre de Damon, Capella registra otros nombres de reputados médicos que en alguna ocasión hicieron uso de este poder sanador de la música con sus enfermos. Es la parte derecha de la diapositiva, ¿vale? La parte derecha, sanación del cuerpo. El canto, nos dice Capella, cura la fiebre y las heridas. Asclepiades sanaba a los sordos con el sonido de la tuba, imagínense cómo. Y Teofrasto usaba el sonido del aulo para calmar los dolores de la ciática, una noticia transmitida también por Aulo Gelio. El uso de instrumentos musicales para aliviar enfermedades era igualmente empleado por los médicos Genócrates y Taletas de Creta. Taletas utilizaba la cítara para ahuyentar la enfermedad e incluso la peste, mientras que Genócrates utilizaba otros instrumentos para liberar literalmente a los rabiosos. Hubo quien, como Herófilo, también se sirvió de la música y de su ritmo para medir el pulso a sus enfermos, e incluso se cuenta que comparando unos ritmos con otros, pues así podía ver si ese pulso, desde el punto de vista métrico, era sano o era insano. Los últimos epígrafes recogen de manera muchísimo más compacta los efectos de la música sobre el mundo natural. Con una clara alusión a Orfeo, tienen ustedes en los textos 6 y 7, Armonía da a conocer su influjo sobre los animales, seres animados desprovistos de razón, son los zoa áloga o los animalia ratione carientia, como diría Macrobio. Se indican igualmente los eventos portentosos del poder del canto o del sonido instrumental por medio de encantamientos, por medio de cantus, por medio de carmen, ¿vale? O carmina, si lo queremos en plural. Tienen ahí esos ejemplos de todos estos animales que sucumben a esos encantamientos por medio de distintos sonidos musicales o simplemente o de determinados instrumentos. Lo pueden leer en los textos 6 y 7. Sin lugar a dudas, el más extraordinario de los mencionados es el de la isla de las ninfas, una noticia atestiguada por Varrón, según Capella, y que parece ser que fue cierta. El propio Varrón afirma haber visto en Libia estas islas danzantes, estas ínsulae saliares. ¿Y cuándo? Pues, según nos cuenta Varrón, durante su estancia allí en el año 67-66 a.C. como legado de Pompeyo. En cuanto al efecto de la música sobre las cosechas, capaz incluso de detenerlas, evoca precisamente una de las creencias más antiguas sobre encantamientos mágicos. La ley de las 12 tablas prohibía, según Séneca, el uso de encantamientos para perjudicar la cosecha. En cuanto al fenómeno de la costa de Accio, a pesar de que no lo recogen otros autores, sabemos por Estrabón, por Plinio y por Suetonio que allí había un santuario consagrado a Apolo, que es un dios, como saben, vinculado en época romana más a la cítara que a la lira. Y sobre el prodigio de la roca de Mégara, Pausanias cuenta que sonaba así si se golpeaba con una piedrecita, lo que producía una vibración sonora. Así es precisamente como hay que entender el término pulsus, como el efecto de hacer vibrar las cuerdas de un instrumento de cuerda por el golpeo con el dedo o con el plectro. Bastantes de estas anécdotas sobre el efecto de la música encuentran paralelos bajo formulaciones cercanas en otros autores, generalmente latinos o en lengua latina. De ellos, Guillaumin enumera por orden cronológico hasta 8, con incremento progresivo del grado de correspondencia con Capella. Son los 8 que pueden ver en esta diapositiva. A ellos, Hermann Deiters añade además Plinio, Ateneo y Séneca. Parece evidente que con el paso del tiempo se fue conformando un corpus de exempla sobre los efectos de la música, de tal suerte que estos relatos fueron luego reinterpretados desde la perspectiva filosófica neoplatónica
como pone de manifiesto el tratamiento que de ellos hacen autores como, por ejemplo, Macrobio, Boecio o el propio Capella, como estamos viendo aquí. Dado que estas anécdotas se hayan reunidas las más de las veces en los textos latinos y dado que Capella y Casiodoro mencionan explícitamente a Varrón, no han faltado autores que han atribuido su origen al tratado de música de las disciplinas de Varrón, que por desgracia se ha perdido, pero que afortunadamente conocemos por transmisión indirecta. Por tanto, la cuestión final sería, ¿creemos hoy día en este poder mágico y místico de la música? No me atrevo a dar una respuesta negativa, porque si no, ¿por qué continúan existiendo las marchas militares y diferencia incluso esas distintas marchas los distintos ejércitos? ¿O por qué en ratos de ocio siempre nos suena una música o nos apetece escuchar música? ¿Por qué seguimos empleando el dicho la música amansa a las fieras? ¿O por qué se han puesto de moda las diversas terapias con música, tanto con melodías como con instrumentos? Piensen en la terapia esta con los cuencos tibetanos. Puede que no creamos en esa musicoterapia, pero la realidad es que ahí está en todas sus variantes y que cada vez, queramos o no, tienen más seguidores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. No sé si me ha ajustado al tiempo.